Buenas tardes, hermanos. Hoy día entramos a un tema un poco complicado. Por eso les pido que abran bien los oídos, que pongan mucha atención para este tema de hoy día. El subtítulo de este tema es El discípulo que sabía que decía la verdad, la cuestión cronológica. Juan y los sinópticos nos presentan, como hemos visto, una Pascua de Cristo teológicamente idéntica. Una Pascua que consiste en la muerte sufrida por todos en remisión de los pecados. Una muerte que sella con su sangre una nueva alianza que abre la era de la salvación definitiva o escatológica. Y al mismo tiempo consagra la presencia y la permanencia de Cristo en la Iglesia como víctima pascual. Entonces, ¿cómo es posible que esta unidad profunda haya pasado a menudo inobservada? ¿Cómo es posible que pudieran nacer y desarrollarse en la antigüedad dos tradiciones pascuales, la sinóptica y la joania, frecuentemente contrapuestas la una a la otra? La razón de esto es doble. Una la hemos indicado varias veces y es el marco diverso en el que el contenido teológico y tipológico de la Pascua se encuentra insertado en Juan y en los sinópticos, que ya hemos explicado y se seguirá explicando en las demás charlas. Cuando el misterio de la Pascua pase de los autores inspirados del Nuevo Testamento a las manos de pobres hombres, aunque sean estos padres de la Iglesia, por ejemplo, San Ireneo, San Justino, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, etc., no tardará en manifestarse la dificultad de abrazar con una sola mirada los dos polos de la Pascua, el cenáculo y el Calvario. Los ojos comenzarán a fijarse con preferencia en un solo punto, y una vez será el de Juan, unos, y otra el de los sinópticos, otros. Así nacerán dos tradiciones, por lo demás bastante matizadas en sus contornos, como ya lo hemos visto. Si se miran los contenidos, que nunca fueron contrapuestas o alternativas entre sí. Vamos a ir, todavía no hemos concluido el curso, vamos a ir viéndolo esto poco a poco. La segunda razón, quizás mucho más determinante, que dificultó una síntesis tranquila y clara, fue la aparente divergencia entre la cronología de los sinópticos y la cronología de Juan. Largo tiempo absorbió prácticamente hasta nuestros días, casi totalmente la atención hasta plantear el absurdo dilema, o aceptar el testimonio de los sinópticos contra el de Juan, o aceptar el de Juan contra el de los sinópticos. La cuestión cronológica reducida a lo esencial consiste en lo siguiente: abrir bien las antenas. Juan, como hemos visto en toda la trama de su relato de la pasión, hace que la muerte de Cristo acontezca por la tarde, el 14 de Nisan. De ello se tiene una confirmación explícita cuando dice que durante el proceso de Jesús los fariseos no entraron en el pretorio, porque aquella tarde debían comer la cena pascual, al atardecer, al anochecer, cuando empezaba el nuevo día, y por eso no querían contaminarse. Juan 18, 28. Después de la crucifixión, los judíos piden a Pilato que haga desaparecer los cadáveres, porque era la parasceve, es decir, el día de preparación de la Pascua. Juan 19, 31.
Por tanto, la última cena, la narrada por Juan, con los discursos maravillosos que la acompañan, no fue una cena pascual, ya que tuvo lugar el 13 de Nisan, es decir, fuera del tiempo establecido. Y de hecho, ningún elemento en el relato joánneo hace pensar en una cena pascual. Fue una comida de despedida. Aquel año, en vez de comer la Pascua, él la sustituyó sufriéndola en su propio cuerpo. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero los sinópticos son unánimes al describir la última cena como una cena pascual tenida la tarde del primer día de los ázimos, cuando los judíos inmolaban la Pascua. Marcos 14, 12. ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua?, dicen los discípulos a Jesús la mañana de la víspera de la fiesta. Mateo 26, 17, Marcos 14, 12. Según Lucas, es el maestro mismo quien manda preguntar a un amigo: ¿dónde está el sitio en donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Lucas 22, 11. Por fin, llegada la tarde, Jesús exclama: he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de morir. Lucas 22, 15. La conclusión que se puede sacar de estos textos enseguida pareció obvia. Jesús celebra la cena en la que instituye la Eucaristía la tarde entre el 14 y el 15 de Nisan, por tanto muere el 15 de Nisan durante la fiesta, después de haber sido capturado, procesado y condenado. La diversidad de cálculo ha aparecido durante siglos que no tenían solución. Aunque se notaba en el relato de los sinópticos la dificultad de colocar todos los acontecimientos y los traslados en el breve espacio de tiempo entre la noche del 15 de Nisan y la tarde del mismo día. Más aún, un tiempo en el que todo israelita devoto o por costumbre estaba encerrado en su propia casa para celebrar la cena pascual, y había descanso obligatorio. Si el Sabbat era día de descanso obligatorio, más lo era la Pascua. Hoy la cuestión todavía no está resuelta, pero la novedad es que ya no parece como algo sin solución. El mayor elemento nuevo es, sin duda, el descubrimiento hecho en los escritos de la comunidad de Qumran de la supervivencia hasta los tiempos de Jesús, o sea, los tiempos del Nuevo Testamento, del único calendario sacerdotal abandonado durante el periodo más agudo de la helenización del judaísmo, 180 a 150 años antes de Cristo. Es decir, Israel observaba un calendario litúrgico que se dejó de observar entre los años 180 a 150 antes de Cristo, porque vino la helenización. Vino todo este esfuerzo de los seleucidas de hacer de la sociedad judía una sociedad griega, helenizada. Este mismo calendario, entonces, que se dejó de usar, observado por muchos judíos, está atestiguado en el apócrifo libro de los Jubileos, que es apócrifo, pero se puede tomar como libro histórico. No es libro inspirado, no está en el canon de las Escrituras, pero se toma por sus datos históricos. Y este calendario está atestiguado en este libro, es mencionado como un calendario que se usaba años antes de la
helenización, y por esta helenización se dejó de usar oficialmente, pero muchos judíos siguieron usando. En él, el año estaba dividido en 4 trimestres, 3 por 4, 12 meses. Y el día 15 del mes primero de cada trimestre, por tanto también el 15 de Nisan, caía invariablemente en miércoles. La cena pascual, por tanto, tenía lugar en la noche entre el martes y el miércoles. Muy pronto frente al otro calendario que era movible. Entonces la Pascua podía caer en cualquier día de la semana. Muy pronto se ha tratado de ver si este descubrimiento resolvía la cuestión secular cronológica entre los sinópticos y Juan. Si Jesús siguió también él como los ascetas de Qumran. Ustedes saben que Qumran es un lugar cerca al mar Muerto, donde estaban los esenios. Y estos eran monjes, y estos observaban un calendario distinto al que observaban los sacerdotes del templo. Entonces, tendríamos que saber si Jesús siguió también él, como los ascetas de Qumran y otros grupos judíos, el antiguo calendario sacerdotal del que les hablo, de antes de la helenización, 180, 150 años antes de Cristo, que se había seguido observando, pero ya por grupos de judíos, que ya no era el calendario oficial del templo. Entonces su cena pascual fue celebrada aquel año el martes por la tarde, es decir, al caer el día que ya empezaba el miércoles, es decir, 3 días antes de la fecha oficial de los fariseos. Así habría más espacio para distribuir los hechos de la pasión. Se acabaría también la contradicción entre Juan y los sinópticos. Estos, en efecto, narrarían la cena pascual anticipada. Jesús celebró la cena pascual, según el calendario antiguo, el martes. Y Juan, en cambio, la comida normal de despedida la pone el jueves, en la víspera de la muerte de Jesús, en la vigilia de la muerte de Jesús. En definitiva, no se trataría de la misma Pascua. Esta hipótesis encuentra una confirmación de notable peso en la tradición patrística, que justifica el ayuno del miércoles como recuerdo del arresto de Jesús y pone la última cena el martes por la tarde. Así es. Hay una tradición muy antigua que se ha observado por siglos de guardar ayuno los miércoles. Investigando ¿por qué? Por esta tradición patrística sacada de este calendario. No todos aceptan esta reconstrucción, porque aunque elimina algunas dificultades, hace surgir otras, y la mayor de todas es la siguiente. La cena pascual supone como elemento esencial un cordero inmolado en el templo y consumido después en familia. Pero ¿cómo obtener dicho cordero antes de la fecha establecida? Precisamente por aquellos sacerdotes que seguían un calendario distinto y cuyas relaciones con Jesús eran todo menos amistosas. Claro, la cena pascual exige un cordero inmolado. Sin embargo, hay 2 posibles soluciones a esto. Por los textos de Qumran se puede
puede deducir la existencia en tiempos de Cristo de una cena pascual sin la presencia del cordero ritualmente inmolado en el templo. Los judíos de Qumran celebraban la Pascua inmolando ellos mismos sus corderos. Los judíos de la diáspora también. Además, fuera de Palestina, los judíos de la diáspora no tenían otra solución que comer un cordero inmolado por la misma familia. ¿Se acuerdan que según la tradición del Éxodo, los que sacrificaban el cordero era el padre de familia y que eso se había conservado muchos siglos? Y que recién después, cuando se instituye el templo, con la nueva Pascua, ya el cordero es inmolado por los sacerdotes. Pero como les he contado, eran tantos los judíos que tenían que sacrificar que los sacerdotes no podían sacrificar de uno en uno, no hubiera alcanzado el día. Entonces los judíos iban en cola, hacían cola con su cordero. Y lo inmolaban delante de los sacerdotes, entraban por turnos. Y los sacerdotes tomaban parte de esa sangre y la echaban en el altar, lo cual significaba que era agradable a Dios. Le ofrecían a Dios el sacrificio y perdonaban los pecados. La otra explicación es la posibilidad de tener el cordero inmolado a título de sacrificio voluntario, como era costumbre diaria, pues en el templo a diario, todos los días del año, iban judíos a hacer sacrificios por intenciones particulares, para pedir de Dios una bendición, para pedir a Dios que perdonara pecados de la familia, pecados personales, etc. Dada la ausencia de cualquier tipo de alusión al cordero en los relatos de los sinópticos, ya sea en la preparación, ya sea en la consumación de la cena, por el momento es más prudente quizá atenerse a la hipótesis de que la última cena de Jesús fue una cena sin cordero pascual. Y sin embargo fue una cena pascual, no tanto por lo que en ella subsistía del rito antiguo, cuanto por lo que en ella había de la nueva Pascua, y que a los sinópticos urgía poner de relieve: Él era el Cordero. Ya no había que comer un cordero sacrificado. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por tanto, la solución, todavía no alcanzada, pero que se vislumbra como posible, sería que Jesús murió el 14 de Nisan, coincidiendo con la inmolación del Cordero Pascual judío, y que Juan, el más espiritual de los evangelistas, de nuevo por razón de la cronología, es quien nos suministra los detalles más precisos. En cuanto a los sinópticos, la cena pascual que describen se pudo tener, según el diverso calendario descrito, antes del 14 de Nisan. De modo que ya no se está obligado en rigor a fijar la fecha de la muerte de Cristo de los sinópticos el 15 de Nisan. Resumiendo, Juan, jueves, cena de despedida, cena no pascual. Jueves es 13 de Nisan. No comió la Pascua, la sustituyó, por lo tanto no hubo cordero. Esa noche lo toman prisionero, lo toman preso en Getsemaní. Viernes, pasión y muerte. Para hacer preparación de la Pascua, 14 de Nisan. Esto es según Juan. Sinópticos, jueves, cena pascual, 14 de Nisan, para hacer preparación de la Pascua. Viernes, pasión y muerte, 15 de Nisan.
Pascua, descanso absoluto. Calendario de Qumran, descubierto en la década de los años 40 del siglo XX cerca del Mar Muerto, usado por los judíos hasta los años 180-150 a.C. Oficialmente no se usaba, pero muchos judíos y grupos alejados del judaísmo oficial seguían usándolo por apego al pasado. En él, el año se dividía en 4 trimestres y el primer día del primer mes de cada trimestre caía miércoles 15, invariablemente, por lo tanto también el 15 de Nisan, con lo cual se concluye que según este calendario, la cena pascual era entre el martes 14 y el miércoles 15, siguiendo el día judío que comienza al atardecer, anochecer y termina al atardecer, anochecer del siguiente día. Por tanto, Jesús habría celebrado el martes la última cena con la institución de la Eucaristía, narrada por los sinópticos. Y el jueves habría tenido una cena de despedida, narrada por Juan, terminada la cual habría ido a Getsemaní, donde fue prendido, y acontecieron los demás hechos de la pasión, menos el de la traición de Judas, quien ya habría hablado con los sacerdotes y acordado entregarlo en los días anteriores, y de hecho lo entrega el día jueves. El viernes, día de la parascevia oficial, fue crucificado. Es decir, el viernes era el día de la preparación de la Pascua. Ese día, a la hora que se inmolaba el cordero en el templo, a esa misma hora muere el verdadero cordero en la cruz, según Juan. Muy bien. Ahora, el último punto de esta parte del curso. Habiendo amado a los suyos. Todo lo que se ha dicho hasta ahora del querigma pascual del Nuevo Testamento pone en evidencia en el fondo la continuidad o la antigüedad de la Pascua cristiana como punto de llegada de una preparación y prefiguración seculares. Claro, tiene una preparación de siglos. Todas las figuras que se han ido juntando para darle una densidad de contenido a la Pascua, como ya hemos visto en todo el curso. ¿Dónde reside la novedad absoluta? Lo inesperado y en cierto sentido lo no prefigurado de la Pascua de Cristo. En las disposiciones interiores que animan a la víctima, su obediencia voluntaria y su amor. Sobre el Cordero Pascual del Éxodo se ha dicho que era tomado el día 10º del mes. Se inmolaba por la tarde, se asaba a fuego, era comido de pie. Éxodo 22, 1 al 11. Se dejaba hacer, era víctima pasiva porque era irracional. Esta víctima comienza a emerger del silencio de su pasividad a medida que hacen más visibles sobre ella los rasgos proféticos del futuro Cordero. Isaías nos lo presenta también como un cordero mudo que no abre la boca ante quien lo trasquila. Pero su silencio es ya aquel silencio del que se humilla voluntariamente y acepta obedecer. Es en definitiva el silencio elocuente del siervo de Yahvé. Isaías 53, 7. Este rasgo de mansedumbre y obediencia voluntaria perdura y se aquilata cuando se pasa a la nueva víctima pascual. El cuerpo mismo de Cristo, que debe servir para el sacrificio, está, por así decirlo, amasado de obediencia. Entrando en el mundo dice: no has querido mi sacrificio ni oblación, pero me has plasmado un cuerpo. Y yo dije: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10, 5 al 7. Esta obediencia se perfecciona y se cumple en el acto mismo del sacrificio. Cuando Cristo experimenta sobre sí y sobre su carne, ¿qué significa obedecer? Hebreos 5, 8.
El vengo a hacer tu voluntad con el que entra en la escena del mundo también encuentra su correlato en el hágase tu voluntad, con el que inicia su inmolación pascual en el huerto de los olivos. Mateo 26, 42. Ahí fue el momento álgido, el momento terrible. No fue en la cruz. El momento terrible de la duda, de la agonía, de la angustia es Getsemaní, donde al orar sudó sangre. Es decir, fue lleno de terror y abandonado por el Padre. Entre comillas, ¿no? Porque se hizo pecado y donde está el pecado, Dios no está. Fue aplanado, aplastado por nuestros pecados como las uvas son pisadas y sale el zumo, así Cristo fue aplastado por nuestros pecados. Y la sangre caía en abundancia. Una vez que pasó esa crisis, Jesús sale ya decidido, firme, al Calvario. Entre estos dos polos de su existencia terrena se coloca esa ansia continua, esa especie de anhelo del Cordero de Dios que Juan recoge con particular cuidado de hacer la voluntad del Padre. He bajado del cielo para hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:38. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5:30. Y con toda esta voluntad apuntaba directamente hacia la Pascua, pasando por la cruz. La Pascua es cruz y sepulcro vacío. Se entregaba a beber con mano decidida el cáliz de la pasión, sin el cual no hay resurrección, no hay gloria, no hay salvación. La obediencia es una característica de la víctima pascual del Nuevo Testamento, es un aspecto de su sacrificio. San Pablo la valora como eje de la confrontación Adán-Cristo. Como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo muchos son constituidos justos. Romanos 5:19. Pero no es todo ni tampoco lo más importante. La gran novedad es que el Cordero de Dios es el sacerdote, es el sacrificador, antes aún que la víctima de su sacrificio. Es el Cordero del rebaño, Melitón, según Melitón de Sardes. Pero también es, y más todavía, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. El Cordero que actúa como pastor, como lo define el Apocalipsis, en Apocalipsis 7:17. La víctima pascual de la nueva alianza es tomada como la del Éxodo, pero antes todavía es Él quien se entrega. Es Él quien da la vida. Nadie se la quita por la fuerza. Juan 10:18. Él es quien va a la muerte antes que ser conducida a Él. Levantaos, vamos, dice preparándose para la pasión. Juan 14:31. Los demás tratan inútilmente de retenerlo. Maestro, los judíos trataban hace poco de lapidarte. ¿Por qué vuelves allí? Juan 11:8. Señor, se está bien aquí, si quieres hagamos 3 tiendas. Mateo 17:4. El sacrificio pascual de Cristo es consciente, libre y espontáneo. La obediencia y la voluntad del Padre no agotan el motivo de esta pasión. Y es necesario que nos planteemos de nuevo la conocida frase de San Pablo, pero en forma de interrogante. ¿Por qué se ha inmolado Cristo como nuestra Pascua? He aquí la cuestión pascual más verdadera e importante para la Iglesia. Hay 3 respuestas nítidas. 1.
porque tanto ha amado Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Juan 3:16. 2. Para que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos. Juan 17:23. Por 3, porque me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20, Efesios 5:2. Ha amado a su iglesia y se ha entregado por ella. Efesios 5:25. Con este tema acabo el tema de la Pascua de Cristo. Y ahora vamos a entrar al tema de la Pascua de la Iglesia, que es ya la Pascua litúrgica de Cristo. Hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que hemos avanzado hasta ahora y lo releamos y lo volvamos a escuchar para prepararnos, abrirnos, comprender cada vez más la Pascua de Cristo. No es labor de un día ni de una Pascua, es labor de muchas Pascuas. Ser santo, ser cristiano, o mejor dicho, no se es cristiano un día. Ser cristiano es cosa de muchos días, de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha oración, de mucho interiorizar todo lo que la Iglesia nos alcanza sobre Jesucristo. Y a las próximas charlas las va a dar el hermano Fernando. Tengo aquí en físico el texto de las charlas que les he dado, de las charlas que vienen. Las personas que desean nos escriben por WhatsApp y nos hacen llegar su deseo de recibirlo y nosotros se lo mandamos por WhatsApp para que lo tengan, para que lo impriman y lo tengan en físico y lo lean, lo reflexionen con calma y con tranquilidad, buscando las citas, orando y reflexionando. No tengan dificultad. Y si hay algo que no entienden, también escríbanos por WhatsApp, que nosotros les vamos a contar, o llámenos y les vamos a responder. Y les vamos a aclarar lo que no hayan entendido. Muchas gracias, bendiciones, que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y que la bendita Madre, la Virgen dolorosa, nos alcance esa apertura de corazón, de mente, de vida, para que el Señor pueda entrar con toda su luz, con todo su amor, con toda su misericordia y nos transforme.